Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en esta sesión virtual que fue una propuesta por parte de algunas compañeras y compañero de biológicas y de química de la UNAM. Es una sesión pues temática digamos, alterna al seminario que tenemos y está dedicada pues al Día del Amor a la Amistad, pero se titula Formas de enamorarse, rituales de magia amorosa y estarán compartiéndonos pues un poco de información sobre magia amorosa, ¿no? Sobre esta temática. Vamos a dar inicio con el doctor Oscar Salvador Barrera Vázquez. Voy a tomarme el tiempo de presentar y posteriormente ya daremos inicio con su presentación, ¿no? Entonces, eh, el doctor Oscar es doctor en ciencias en infectómica y patogénesis molecular por el Simbiestab Zacatenco, el maestro en ciencias en infectómica y patogénesis molecular, también por la misma institución, y es químico farmacéutico biólogo por la UAM Xochimilco. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Fitofarmacología, perteneciente al Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha desarrollado investigaciones relacionadas en virología molecular, senescencia, envejecimiento, fitofarmacología, insuficiencia venosa, quimioinformática y redes biológicas, y ha impartido seminarios dentro de INCAN y participado en congresos nacionales pertenecientes a la Red Mexicana de Virología e internacionales por parte de la American Society of Virology, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores bajo el nombramiento de candidato a investigador nacional, donde ha participado como revisor de proyectos del CONACYT y en artículos científicos por parte de la editorial Frontiers. Ha sido autor de 21 artículos publicados en revistas indexadas de carácter internacional y 7 capítulos de libros en editoriales de carácter internacional con 172 títulos, así como asesor académico de realizaciones de libros de la editorial Springer Nature. Y bueno, el día de hoy el doctor nos comparte su ponencia, entonces, bueno, le doy la palabra. Muchas gracias por la invitación. A continuación voy a compartir mi pantalla para presentar la siguiente ponencia llamada Afrodisíacos usados en la cultura precolombina, en donde, bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a... Si no tiene un poquito de lag, creo que no. Luego... Bien. Esto de los afrodisíacos no es nuevo. Se remonta desde tiempos muy antiguos, en donde principalmente se incluían técnicas sexuales, alimentos y suplementos nutricionales con la finalidad de que los hombres y las mujeres pudieran mejorar su desempeño sexual. ¿Y por qué se dio esto? Principalmente para inducir la procreación, el cual pues fue un objetivo más importante en todas estas culturas antiguas. ¿Por qué? Porque con esto pues se generaban biológicamente organismos exitosos y así poder preservar la especie. Sin embargo, también con el paso de los años, pues ha surgido una gran cantidad de estos remedios naturales, jugando diferentes roles, ¿no? Como afrodisíacos, con la finalidad, como se había mencionado antes, ¿no? De estimular la libido, la potencia, en el caso de la virilidad y el placer sexual. Porque no solamente es eh, generar la procreación, sino también digo, bueno, si vamos a procrear, pues también pues aumentar ese placer, ¿no? De este acto de amor. ¿De dónde proviene el nombre afrodisíaco? Proviene de la diosa del amor y la sexualidad griega Afrodita. Y anteriormente esta definición estaba denominada como aquellos productos que podrían despertar, perdón, el deseo sexual o la libido. Sin embargo, actualmente se ha modificado estos términos, eh, refiriéndose a aquellas sustancias que pueden mejorar el desempeño sexual o ayudar en este caso a aquellos problemas sexuales, ¿no? Que se lleguen a presentar en órganos tanto masculinos y femeninos. Y esto se compone de distintas gamas de sustancias, por ejemplo, alimentos, bebidas, vitaminas, minerales y productos químicos naturales, como los que están en las plantas, o también sintéticos, ¿no? Como la famosa pastillita azul. ¿Cómo funcionan estos afrodisíacos? Bien, a nivel fisiológico y bioquímico,
actúan a nivel de hormonas, como es la testosterona, el estrógeno, la progesterona, la oxitocina o la vasopresina. Sin embargo, también pueden actuar a nivel de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, endorfinas y demás. Sin embargo, para poder despertar todas estas vías de señalización, pues estas, en este caso plantas, que vamos a hablar ahorita, o animales, poseen algunos constituyentes, como lo son alcaloides, flavonoides, saponinas, taninos, fenoles, entre otra gama de compuestos, que su finalidad lo que van a hacer es que van a tanto a despertar la libido a través de la inducción de determinados procesos celulares, o también reprimir, en este caso, aquellos mecanismos que suprimen el deseo sexual. O sea, el momento de que uno suprime esos mecanismos que regulan negativamente el deseo sexual, pues ese deseo pues va a prosperar. Cabe mencionar que hay muchos estudios en plantas, tanto a nivel internacional en otras culturas, por ejemplo la India, la China, en donde tanto pueden inducir la secreción de hormonas sexuales, progesterona, testosterona, también inducir la espermatogénesis o en este caso poder retrasar la inhibición de este deseo sexual. O sea, como podemos ver aquí, la gama a la cual estos sustancias pues actúan a distintos niveles y en muchas posibilidades, no solamente se radica en un solo mecanismo. Entonces, pues ya entrando a materia, ¿qué se sabe respecto a la cultura azteca? ¿No? Bien, pues en la cultura azteca, aquella familia que fuera numerosa, pues era respetada, era admirada. ¿Por qué? Porque nos decía que eran fuertes y eran sanos. Por lo tanto, aquella familia que tenía algún problema, en este caso con concebir hijos, pues la veían como un fracaso en esta cultura. Por lo cual, pues aquellos afrodisíacos, pues fueron en esta manera, pues buscados y valorados con la finalidad, ¿no? De poder tanto inducir, pues la producción de más hijos, o poder, en este caso, resolver aquellos problemas, ¿no? Vinculados con la esterilidad o la disfunción sexual. Había de muchos tipos, por ejemplo, el de origen botánico, en el caso del el atextli, que es una bebida de chocolate en la cual no solamente estaba involucrado el cacao, sino un sinnúmero de compuestos, de componentes, que por lo general esa era bebida por las altas cúpulas, ¿no? de la sociedad azteca. En cuanto al origen animal, pues hay un sinnúmero de componentes que se usaban, por ejemplo, el mazacoat, que en este caso el Códice de Florentino advertía que era altamente potente, pero a la vez si se pasaba de la dosis que se necesitaba, podría inducir pues una muerte a la persona que lo consumía, ¿no? También tiene otro pariente que es la Tlalmazacuat, que era más pequeña, pero que igualmente era letal si no se tenía la dosis adecuada a la cual se podía consumir. En donde también tenemos insectos, por ejemplo, el temolín, que es un escarabajo grande, aquellas protuberancias córneas, pues son las que se utilizaban como afrodisíaco. Y esta sustancia, una de las que se presume que contenía, era la cantaridina, que la cual es una toxina muy potente que también posee, ¿no? Otro miembro de su familia, que es la mosca española. Por otra parte, la cola de la zarigüeya también era ocupada por estas sociedades en forma de infusión. Y otro también, pues, es las espinas, por ejemplo, del puercoespín, donde esas 9 espinas, pues, eran tomadas, por ejemplo, en el caso de la Nueva España, con vino o agua, o también eran pulverizadas, ¿no? Que era como originalmente era la receta que utilizaban los aztecas, en donde finalmente, pues, se utilizaba, pues, para tratar principalmente dolencias, pero también se sugería que era utilizada como afrodisíaco. Por otra parte, pues, el lomo, ¿no? Del acaltetepón, que también era un lagarto, pues, aterrador. Eh, sus efectos pues eran muy parecidos a esta droga, ¿no? Que era muy famosa por aquello del 2012, donde pues descarnaba a la gente el crocodile, el cocodrilo, que también su efecto, ¿no? Alucinógeno era muy potente. Otro, pues ese es el tlaltomitl, que también es utilizado todavía en algunas comunidades a la fecha para tratar algunos problemas de disfunción eréctil.
Bien, también se han utilizado ciertos hongos, por ejemplo, u otras organismos como la campanilla, por ejemplo, los cuales son muy psicoactivos, o el teonanat, teonanacatl, que es la carne de los dioses, o pajarito en español, que en las sociedades aztecas lo utilizaban las prostitutas. Y también, bueno, no se sabe el efecto, quién exactamente lo consumía, pero que también tenía unos efectos alucinógenos muy potentes, así como también el cutiriki, ¿no? Como ustedes podrán ver, pues aquí hay, aparte, bueno, del picante que se sabe, que igual en las sociedades aztecas a veces lo utilizaban como castigo porque estaba sumamente penada la masturbación, pero también algunos lo utilizaban como para prolongar el placer sexual, ¿no? Lo untaban en determinadas zonas y con esto, pues, además de consumirlo, los efectos eran, pues al final de cuentas, pues prolongar este placer. Sin embargo, como ustedes ven, estos efectos pues son psicoactivos y también pues eran ocupados en rituales, ¿no? No solamente como manera afrodisíaca. Así que a manera de resumen, pues tenemos aquí pues muchos de estos compuestos digo, perdón, afrodisíacos de tipo botánico, por ejemplo, tenemos al aguacate, tenemos a distintos miembros de la familia Tagetes, a una Tlatlaniloatoli, perdón. Esta pues era una mezcla de maíz con algunos componentes como el picante y otros, los cuales pues es una gran gama de afrodisíacos que utilizaban las antiguas aztecas, ¿no? Así como también pues los de origen animal, ¿no? No solamente plantas, sino también los que había mencionado, donde se asocia no solamente a algunos componentes como flavonoides, etcétera, sino también, como podrán ver, utilizaban mucho lo que eran sustancias alucinógenas que provenían de estos organismos, ¿no? Bien, pues ahora entrando en materia un poco más, de lo que más se ha descrito, pues es el chocolate, ¿no? En el cual pues era una bebida importante, una bebida divina que consideraban los aztecas, en donde la receta original pues era una receta espumosa, donde se mezclaba harina de maíz, agua, chiles y entre otras sustancias, incluso hasta sangre humana, y que era altamente valorado y consumido por las sociedades aztecas de la alta cúpula. Se dice pues que Moctezuma, ¿no? Moctezuma II bebía en grandes cantidades de este chocolate antes de visitar a su harén de esposas, y pues contiene varias sustancias, ¿no? Como aminas biogénicas, tiramina, etilamina, ácidos grasos, cannabinoides, etcétera, que, bueno, como brevario cultural, pues muchos de estos, aparte de ser una gran bebida, pues era utilizado el cacao, ¿no? Como también moneda en el Imperio Azteca. Y bien, pues esta feniletilamina, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, pues tiene una alta similitud estructural con sustancias endógenas involucradas en el deseo sexual. ¿Y qué es lo que hace? Pues es emular, de cierta manera, como es muy similar su estructura, pues emula, en este caso potencia, estos efectos de estas sustancias al unirse a su receptor característico, ¿no? Específico. Otras sustancias, pues es la anandamida, que también es un endocannabinoide que también puede emular esa función, y también la cafeína y la teobromina, ¿no? Sin embargo, a pesar de que hay un estudio en ratas macho, pues hay como que todavía esa polémica de si realmente es o no es un afrodisíaco, ¿no? Se han realizado estudios en humanos en donde se ha visto, por ejemplo, que al momento de que uno olfatea el chocolate, pues relaja el cuerpo, ¿no? Regula negativamente el sentido de alerta y con esto, pues, regula negativamente estrés, entre todo eso, y pues puede, en este caso, preparar el cuerpo, ¿no? Para el acto. Otro, pues, también que contiene los flavonoles, los cuales, pues, se ha visto que son antioxidantes y promueven el sistema de óxido nítrico, el cual es una sustancia muy importante, por ejemplo, en la inducción de la erección en el hombre o en el caso de la irrigación en los órganos femeninos de la mujer, ¿no? Sin embargo, pues todavía no se sabe si realmente hay como tal un efecto positivo en las personas porque no se han hecho estudios a largo plazo.
A lo mejor lo único que se piensa es que este chocolate lo que va a hacer es que al momento de estar uno con la pareja, pues esa euforia de estar con alguien y pues sumándole que el sabor agradable del chocolate y esto, pues va a inducir como tal el deseo sexual, pero no como tanto que el chocolate per se pueda inducirlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga las sustancias, pues posiblemente las sustancias, la cantidad que lo contiene, pues no es como tal suficiente para inducir este deseo. ¿Y por qué? Porque se ha visto en los estudios químicos del chocolate, por ejemplo, comparado con la semilla del cacao, que cuando este pues se procesa, pues va perdiendo a estos flavonoides y estos compuestos fenólicos, además de que es rebajado, ¿no? El chocolate comercial con azúcar, con manteca de cacao, y esto finalmente pues va reduciendo estas sustancias. Entonces, pues sí se pone entredicho que si realmente esto puede inducir el deseo sexual, ¿no? Más que nada, a lo mejor a nivel de sabor, de olor, sí, pero en cuanto a sus sustancias que contiene, pues está en entredicho, ¿no? Lo que se ha visto, pues, es que a lo mejor sí mejora un poco el deseo sexual, pero que no hubo estudios donde demuestre que haya realmente aquellas personas que lo consuman diariamente versus la que no lo consuman, pues no hubo gran diferencia en el desempeño sexual de esto. Por lo tanto, pues podemos decir que la cultura azteca, bueno, eh, con especial énfasis, pues sí reconoce, ¿no? Permite que saber, ¿no? De esta riqueza precolombina, pero también hay que tener en cuenta que se necesitan estudios, ¿no? Para poder valorar esto. A lo mejor hacer un estudio de corte con el Atextli, o sea, la receta original, y poner pacientes, ¿no? Finalmente para ver si esta receta original era realmente capaz, ¿no? A lo mejor y sí, por toda la cantidad de, aparte de picante y todo lo demás que contenía, sí podía inducir este deseo sexual, comparado con el chocolate y las demás sustancias, pues ya que se tienen comercialmente, ¿no? De manera actual. Y también, pues sí se tiene, ¿no? Que evaluar ensayos clínicos, ¿no? De que realmente se pueda evaluar de manera segura, ¿no? Porque casi siempre lo que se hace es tomar algunos afrodisíacos que se prueba pues de manera etnomedicinal a veces, pero realmente una evidencia científica pues es importante, ¿no? Porque muchos de estos, como pudimos ver, son alucinógenos o algunos altamente mortales, ¿no? Y no podemos como tal tener una dosis estandarizada y eso finalmente puede tener consecuencias muy negativas en la salud, incluso mortales. Y por mi parte es todo. Ay, muchísimas gracias, súper interesante la exposición. Me quedo con muchas dudas. Yo creo que al final podemos, pues, abrir un poco para la discusión. Y se me hace también interesante como a nivel cultural pensar que, pues, que en realidad también son procedimientos mágicos, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en Roma, que se creía que ciertos testículos de animales, estimulaban, ¿no? Como eran afrodisíacos. Y entonces ahí había como un procedimiento, digamos, como de magia, como de lo semejante produce lo semejante. Entonces, como si comes los testículos, tiene este efecto, digamos, de estimulación de, pues, del deseo sexual, ¿no? Entonces, es muy interesante, o bueno, yo desde mi área lo pienso como también por allá y pensar como someter esto a revisión para ver en el cuerpo si sí hay efectos. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, y bueno, vamos a continuar. También hago una pausa para decir, pues, que muchísimas gracias al Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural por el espacio para poder gestionar estas charlas y también, pues, a todo el equipo, ¿no? A la maestra Mariana López Durán, que nos acompaña, por parte de Biblioteca Lemi, y también a la doctora Luz María Lepelira, que coordina el laboratorio. Voy entonces a presentarla a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Dulce Yejimi López Miranda. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM con el título de bióloga y también en la UNAM realizó los estudios de posgrado en ciencias biológicas. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en el mismo programa de posgrado y es profesora en la Facultad de Ciencias, donde imparte la materia de Biología de Plantas 2.
Su trabajo de investigación se centra en la identificación de plantas medicinales que se consignan en el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis de México, ¿no? Entonces, le doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar sobre el toloache y se llama mi ponencia el dulce beso del toloache. El toloache es muy conocido en la cultura popular porque sirve para enamorar, ¿no? Pero su uso se remonta desde la época prehispánica y lo tenemos registrado por el Códice Metricense y el Florentino, pero no lo utilizaban para enamorar, lo dicen para el tratamiento de la gota o el cuerpo hinchado. También tenemos, está plasmado el uso de esta planta y lo menciona el Códice de la Cruz Valdiano como toloa, pero si vemos, está tratado para los oídos, para tumorcillos esponjosos, como llagas, llamémoslo así, y un dolor de costado. Si se fijan, estas explicaciones, como yo lo había mencionado en una anterior plática, no especifican tal cual la enfermedad actual. Tratamos de hacer una correlación, pero no son muy claras. Pero sí podemos ver que son para problemas inflamatorios principalmente. Y ahorita voy a explicar un poquito el por qué. Dentro de la mitología actual es muy interesante porque en el caso de los huicholes le llaman el toloache a la protectora de los brujos y el peyote a la defensora de los curanderos. Aquí ya vemos una diferencia muy importante entre cuando una persona es bruja y una persona es curandera. No es lo mismo dentro de esta cosmovisión. También existe un relato, si no me recuerdo, de la zona de Hidalgo Otomí, ustedes lo sabrán mejor, de que era una chica que la estaban obligando a casarse. Ella no se quería casar, se termina huyendo, porque era hija de un monarca, termina huyendo y se esconde en una flor. Esa flor era la flor del toloache. Por lo tanto, tiene la peculiaridad de curar, pero es tan bella que puede enamorar. Y toloache en sí viene de una palabra náhuatl. Se conoce como toloa, tlapac, pero no tiene una traducción tal cual. Son estas plantas del género datura que tienen como características, déjenme pongo el apuntador. Ah, aquí está. Que tienen como características este tipo de flor, como de estrellita. Y si se fijan, sus semillas son como un pequeño chayotito, ¿no? Nosotros las vemos así, los que somos del centro, las vemos mucho en terrenos baldíos, por ejemplo, los que vamos a Ceú, muy común verlas en Ceú. Y principalmente existen dos especies. Una es Datura metiloides o Datura inoxia, que se distribuye en Sonora, Oaxaca, Yucatán, Veracruz. Son blancas y, con amarillo, pero no tienen un uso medicinal específico. Pero sí se ha identificado que tiene propiedades narcóticas. Y de hecho, Schultz lo menciona como alucinógeno. La otra especie que es muchísimo más común es Datura stramonium. Si se fijan, a diferencia del anterior, tiene una ligera coloración morada dentro de la flor. Y aquí menciona que se describe cuando muere no sé cómo se pronuncia, perdonen, mis dialectos son muy mala, pero es cuando se transforma su corazón en una planta, que es conocida como el árbol del viento. Como ya les mencioné, esta planta tiene propiedades alucinógenas. Estas propiedades se deben a unos compuestos llamados alcaloides. Estos alcaloides pues, lo podemos encontrar, por ejemplo, en el chocolate, en el café, pero también en plantas más narcóticas como la marihuana, la cocaína, todas estas sustancias prohibidas que tienen un efecto sobre el sistema nervioso principal. Pero estos alcaloides, otra característica es que
se encuentran presentes en plantas que llamamos plantas calientes. Por ejemplo, en el tabaco la nicotina es otro alcaloide. Entonces, cuando tenemos un dolor en el brazo o esa sensación como de frialdad, lo ponemos, utilizamos esas plantas, por ejemplo, un uso tradicional, que alguien va al panteón y se queda con esa sensación como de frialdad, así como que espantado, como alterado en los nervios, que no puede dormir bien, que incluso sigan a poner los ojos rojos como que le llaman mal aire, lo que hacen es echarle humo de cigarro. ¿Están de acuerdo? Que lo que le están echando es un alcalo de la nicotina, que al alterar el sistema nervioso lleva a ese estado como de tranquilidad. Pero también, por ejemplo, que nos da un aire, que estamos encerrados en un cuarto y salimos y nos da un aire frío, nos duele la espalda, nos duele el brazo y utilizamos fomentos de ese tipo de plantas de caliente para quitar el dolor. Entonces, con esto podemos ver que muchos usos del toloache se deben a estos compuestos que son alcaloides, por ejemplo, dolores reumáticos, neurológicos, dolor de cabeza, muelas, cintura. Por su efecto a nivel del sistema nervioso, también es narcótico y también nos llegan a calmar. Un uso muy curioso que encontré es que existe la cerveza del toloache actual, que ya les explicaré un poquito más adelante por qué no me agradó esta cerveza, pero podemos observar parte de nuestra cosmovisión en esta cerveza comercial, que vemos aquí el corazón, las flores del toloache y alguien como representando como un dios azteca de esta era precolombiana, ¿no? Y además de tener cerveza como tal, dice que tiene miel y el toloache. También en la actualidad se utilizan las hojas, los tallos, los frutos secos para tratar estas dolencias, pero se dice que no se deben de usar verdes, porque si se usan verdes, alguien va a la cárcel y otro va al panteón. ¿Cómo se usan principalmente? En infusiones, en tés, fumados. Los que saben, los que han ido a Seúl, de repente les llega un olor medio raro que llega a ser toloache porque se fuman las semillas. Se llega a combinar con plantas como la damiana. La damiana también es un afrodisíaco o comúnmente se considera un afrodisíaco. El chocolate que nos mencionó Oscar, que puede ser un afrodisíaco, y otro tipo de bebidas. Principalmente cuando se llega a combinar es para enamorar. Incluso hay recetas en donde dice, ponle tantas gotitas a su atole, a su sopa, a su café, a lo que vaya a tomar. Robert Bye es un investigador, es etnobotánico del Instituto de Biología y menciona que para enamorar o traer, atraer a esta persona que uno quiere, se utiliza en infusión. Sin embargo, no hay una dosis segura. Ahorita les voy a explicar por qué. Y muchas veces se utiliza para tratar de controlar a un marido violento. Como vemos, puede ser aquí en infusión o incluso ya hay dulces de toloache. Dulces, jabones, aunado al título de esta plática del beso del toloache, hay bálsamos labiales para cuando tú le des beso a alguien, traiga la sustancia, pero también te lo puedes comer en un momento porque lo tienes en los labios. Muchas veces este té o infusión se asocia con el amor, la seducción, de acuerdo a las creencias. Por lo tanto, también existen veladoras, lociones, todo esto es relacionado al toloache. Cabe mencionar que pese a que se llamen de toloache, no quiere decir que lo tengan. Muchas veces nada más es el puro nombre, por lo que es necesario es ahondar un poquito más en este tipo de estudios de mercado, porque si tú estás quemando una sustancia que tiene alcaloides, también te va a afectar a ti a nivel del sistema nervioso y también vas a tener un efecto de alucinación. ¿Cuáles son los efectos de consumir toloache? Ya sea para quitar un malestar,
de frialdad o como tratamiento médico o para enamorar, puedes tener esos efectos. Sequedad de boca, taquicardia, náuseas. Entre los más importantes o más característicos, vas a presentar alucinaciones y delirio. Este delirio incluye que reduce la función intelectual, o sea, ya no vas a pensar claramente, vas a tener un pensamiento fragmentado, no vas a tener las ideas claras o corridas, vas a cambiar de una idea a otra repentinamente, además de que vas a tener una pérdida de la realidad, ya no vas a saber si estás despierto o estás soñando. Robert Bay dice que no existe un tratamiento, que no existe una cura para estas personas entoloachadas, pero sí se ha observado a nivel clínico que lo primero es hacer un lavado estomacal, o sea, alguien que se intoxicó porque se tomó más del té o presenta algún de este tipo de alucinaciones, luego es lavar el estómago y utilizar medicamentos que contrarresten los efectos de los compuestos del toloache. Uno de estos compuestos son las benzodiazepinas, que son muy utilizadas en el tratamiento psiquiátrico para llevar a una persona al estado de relajación, de regular el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que tiene el toloache en el cuerpo es evitar la contracción o modificar la contracción del cuerpo, neuronas, corazón, etcétera. ¿Cuáles son los compuestos más importantes? Sí tenemos compuestos antiinflamatorios. Ya les dije que sirven para tumores, frialdad, etcétera, que son padecimientos inflamatorios. Por ejemplo, cumarinas, etcétera. Tenemos también compuestos con actividad antimicrobiana, quiere decir que también nos va a ayudar para contrarrestar una infección bacteriana. Pero los más peligrosos, ¿cuáles son? Atropina y escopolamina. La atropina es muy utilizada en la parte clínica porque va a afectar el sistema nervioso. Te va a poner feliz y después te va a deprimir completamente. Esto es muy frecuente si usted lo relaciona a estas personas que consumen ciertos alcaloides de manera adictiva. También vas a ver una reducción de secreción, o sea, no vas a poder llorar, no vas a poder evacuar correctamente y además aumenta la frecuencia cardíaca. Sí existe un tratamiento clínico, que es, aquí lo menciono, en el cual se va a administrar de manera subcutánea este tipo de fármacos para tratar de controlarlo. La escopolamina. La escopolamina es un compuesto muy reservado. De hecho, hace unos años se utilizaba para drogar a personas en los antros y hacer que cumplieran su voluntad. ¿Por qué? Porque causa una confusión, una desorientación en la persona. Va a empezar a alucinar, tanto de manera visual como auditiva. Va a tener delirios, un estado psicótico. Además de que no va a tener una función cognitiva crítica, o sea, tú le puedes decir, quiero esto y lo va a hacer en automático y puede causar la muerte. También tiene un tratamiento clínico, que es, bueno, un tratamiento para tratar de erradicar estos problemas cuando el paciente llega. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Cuando uno está enamorado, secreta ciertas sustancias que te da la sensación de deseo, la dilatación de la pupila, las endorfinas, que es muy común que te dicen que vayas a hacer ejercicio para crear endorfinas. También en el enamoramiento se produce eso, para reducir el dolor físico, sentirte bien. También te da ciertas sustancias para la felicidad, el apego. Mientras que el toloache lo que va a hacer es causarte un delirio. La única similitud, como lo vemos aquí en rojo, entre una y otra, es el aumento de ritmo cardíaco y la taquicardia. Pueden confundirse ambos, porque al final de cuentas es una aceleración del corazón, pero no es lo mismo. Una taquicardia ya es algo a nivel clínico
que necesita ser tratado, mientras que el aumento del ritmo cardíaco es algo como cuando te espantas, o sea, es momentáneo. Entonces, con esto, ¿qué les puedo concluir? Tengan mucho cuidado con el tulache, de preferencia no lo usen, porque sí es altamente tóxico y uno no sabe qué efectos puede tener, no solamente hacia la persona si quieres enamorar, que realmente es una muerte lenta, como para tu persona, porque si utilizas una veladora o si utilizas un bálsamo labial, tú mismo te estás intoxicando. Entonces tú también vas a presentar este tipo de síntomas y puedes llegar a un estado crítico que necesites ser internado de manera médica. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, también muy interesante, pues el toloache, también, pues pensar que el toloache, incluso hubo pues casos que se llevaron a la Inquisición, ¿no? Durante la Nueva España, por estos maleficios de amor, entonces pues es toda, no sé, hay toda una tradición, ¿no? De prácticas mágicas con el toloache. Vamos entonces a dar paso a la siguiente presentación. Eh, denme un segundo. Y bueno, voy a presentar entonces a la siguiente ponente, que es Nidia Mendoza Díaz. Eh, tam- también es doctora y se encuentra haciendo pues un postdoctorado, ¿no? Es originaria de Oaxaca y durante su formación como bióloga en la Facultad de Ciencias de la UNAM, descubrió que dentro del inmenso campo de conocimiento que abarca la carrera de justo de biología, la taxonomía era un área apasionante y sintetizadora de la información. Y entonces las plantas la cautivaron y se volvieron no solo su objeto de estudio, sino también guías, maestras y desafíos sobre muchas de las preguntas relevantes en la biología. Por ejemplo, ¿por qué los organismos se distribuyen de esa forma? ¿Por qué hay grupos de organismos más diversos que otros? ¿Cómo está relacionada la forma con el ambiente? Y cómo las plantas, que son seres inmóviles aparentemente, hacen frente a los cambios que ocurren en este. ¿Cómo están relacionados los organismos entre sí? ¿Qué agentes dirigen la diversificación de los organismos, etcétera? Y pues estas pistas deben ser recogidas a través de la información de diferentes fuentes de evidencia y de ese modo al contemplar la naturaleza le saltaron muchas más preguntas, ¿no? Su tesis de licenciatura consistió en un listado florístico de una pequeña región en Oaxaca llamada Santa María Solá, lo cual le permitió aprender el manejo de las herramientas esenciales del taxónomo de plantas, como claves de identificación, monografías, protólogos, tratamientos y floras regionales, nomenclatura, uso y manejo de colecciones científicas, trabajo de campo y herborizado de material botánico. Este primer paso le dotó de una visión general de las familias de plantas, pero más aún de la problemática en circunscripción, nomenclatura y colecta en México. A partir de ese punto decidió enfocarse en uno de esos grupos eh, y bueno, como les comentaba, actualmente realiza una estancia de postdoctorado, ¿no? Entonces, voy a darle la palabra y también voy a compartirles pantalla. Entonces, y listo. Listo. Muchas gracias, Monse, por la presentación y por compartir pantalla. Bueno, ya hemos visto que sustancias químicas nos vuelven loquitas con las anteriores presentaciones, que no hay que confundir estas sensaciones con amor, pero yo les quiero hablar de, pues, otras formas de demostrar amor o de comunicarnos entre nosotros, no solo sentimientos como el amor, sino otras cosas que nos puede inspirar la naturaleza. Y pues, qué mejor que el Día del Amor y la Amistad, donde hemos visto que todo está lleno de colores, sobre todo el rojo, de flores, de regalos. Y pues bueno, las flores siendo unas protagonistas en estos días, ¿no? Voy a hablarles de las flores como un lenguaje. La siguiente, por favor. Pues bueno,
sabemos que las flores no solamente nos dan un, una, una recreación visual, nos dotan de buenos olores, o que muchas veces decimos flores en vez de decir planta, ¿no? Porque creemos que, o puede ser que se crea que todas las plantas tienen flores, lo cual no es cierto, pero realmente las flores nos acompañan en momentos muy especiales y particulares de la vida. Todo el mundo podemos asociar arreglos florales a situaciones muy específicas e importantes en el haber del humano. Por ejemplo, el ramo de la novia, las flores que adornan las ofrendas de muertos, los centros de mesa, ya sea para grandes festividades o incluso, pues, ¿por qué no adornar la mesa de nuestras propias casas? La Nochebuena como una inflorescencia que adorna la Navidad y que es un símbolo de la Navidad, o en situaciones más trágicas aún, las flores para acompañar o, pues, compartir el dolor ante una pérdida, ¿no? De la vida de alguien. Siguiente, por favor. Y como les decía, pues en estas fechas en que se celebra San Valentín, Día del Amor y la Amistad, estamos llenos de flores. Flores con las cuales queremos transmitir cariño, amor, queremos decir algo especial a las personas que nos importan y a las cuales queremos, porque las flores son bellas, porque no encontramos, o sea, ellas nos comparten o nos revelan o nos comunican esta información para decir que son estéticamente viables para hacer un regalo, para ser los transmisores de nuestro mensaje amoroso o de cariño o solidaridad. Siguiente, por favor. Ay, anterior. No, sí. Y pues lo que hace el humano es no solamente apreciar el valor estético que encuentra en la naturaleza, sino también buscarle significados, ¿no? Entonces, en general, los flores adquirían significados cuando se parecían a otras cosas de la naturaleza o objetos cotidianos. Y los significados que se les daban a las flores pues eran diversos de acuerdo a la cultura o a las ideas o imágenes que se venían a partir de sus formas. Por ejemplo, orquídea, las orquídeas, que realmente la palabra tiene que ver con orquis, que significa testículo. Esta palabra, este nombre deriva de los bulbos que ahí podemos ver en la imagen, que asemejan a los testículos. Se creía que tenían propiedades afrodisíacas solamente por esta presencia de bulbos. Y, por ejemplo, en el lado derecho tenemos a las hortensias, que se han asociado y que en Japón son muy, de hecho, son muy populares, asociadas a emociones sinceras, gratitud, entendimiento profundo. Sin embargo, en la época victoriana, las hortensias tenían otro tipo de significación y porque son plantas, son organismos que dan muchísimas flores, pero pocas semillas también en esta época victoriana, en este tipo de comunidad, en este tema ideológico, las hortensias más bien se asociaban a la frigidez de la mujer, entonces también envolvían un mensaje de características de una persona arrogante, jactanciosa, altanera, eh, vanidosa y de mucho orgullo. Entonces, si una persona entregaba hortensias a un amor no correspondido, estaba prácticamente insultándola, o era una forma de tomar revancha acerca de, pues, del desprecio que había mostrado ante su amor. Siguiente, por favor. Entonces, mucho de la idea de dar información a través de plantas, de flores más bien, se gestó durante la era victoriana, en la cual muchas personas no se atrevían a hablar con claridad acerca de sus sentimientos o emociones y empezaron a codificar ciertos mensajes a través de las flores, en los cuales tenía que ver pues los colores de las mismas, las formas. Y pues aquí tenemos el lenguaje de las flores de pues esta parte del continente en Europa, que de hecho sigue que dio lugar a que se publicaran muchos libros, que los códigos se perpetuaran entre personas y que actualmente pues no es solo una curiosidad, sino creo que tenemos y seguimos manejando ciertos códigos de ese estilo al momento de regalar flores y al momento de elegir rojas cuando se día el amor, blancas cuando se trata de la boda con respecto a la pureza o la muerte, ¿no? En un sentimiento de respeto. Siguiente, por favor. Sin embargo, en los códices mesoamericanos, el concepto de flor era diferente y era metafórico, y este concepto albergaba demasiados significados, muy interesantes todos ellos.
Y estas, en la imagen se puede ver las representaciones, las maneras de representar la flor en en algunos de los códices más importantes. Y lo interesante es que la palabra flor o rosa, que es Xochitl en náhuatl, tuvo una serie de usos metafóricos en estos códices indígenas, pero su principal acepción era para denominar lo bello o lo precioso. Y nadie podría cuestionar esto, ¿no? Cuando vemos una flor, sí pensamos en ello, que es hermosa. Entonces, a partir de este vocablo había ciertas variaciones que podían hacer referencia a otras cosas, otros significados metafóricos. Por ejemplo, Xochitl podría referirse a aguas del paraíso o a la sangre, ambos de un carácter divino. Y ya que la sangre es un líquido precioso que implicaba un intercambio mutuo de dones entre hombres y dioses, de ahí la necesidad, o bueno, o la práctica de sacrificios humanos, donde además de la sangre, el corazón era de las cosas más apreciadas por los dioses. Siguiente, por favor. Bueno, antes me parece interesante ver la forma en que se sintetiza el conocimiento en las diferentes culturas. Por ejemplo, estas representaciones de las flores creo que es muy interesante de analizar y ver cómo justamente se capta la idea de una flor. Bueno, ahora sí, siguiente, por favor. Y lo interesante es de que muchas culturas mesoamericanas compartieron la idea de un paraíso florido que abarcaba todo lo concebido como precioso. Y esto era una noción compartida entre las culturas mesoamericanas, desde los teotihuacanos, olmecas, nahuas. Y lo interesante, como les decía, es justo esta concepción metafórica del uso de la flor. Por ejemplo, aquí en esta imagen se puede ver, del Códice Borgia, se puede ver a un noble bebiéndose una bebida florida, donde bebida florida, Xochitlaili, significa riqueza. Siguiente, por favor. Bueno, entonces estamos viendo justamente que las flores no estaban constreñidas a este uso de expresar emociones o un mensaje de sí, no estoy disponible, te quiero, no te quiero, como lo asociado en la época victoriana o esta visión europea, sino que tenía un sentido más divino, más de establecer un orden entre nobles, feminidad, masculinidad, como veremos a continuación. Y para eso quiero referirme a la diosa azteca de las flores y de la feminidad y de otras cosas más que veremos más adelante, que es Xochiquetzal. Y asociada a ella hay un mito de la creación de las flores, que refiere de que Quetzalcóatl, manipulando su pene, de ahí surgió un murciélago que mordió la vulva de Xochiquetzal, arrancándole un pedazo. Y este pedazo se lo entregó a unos dioses que lo lavaron y de el agua que se derramó al lavar este pedazo de vulva surgieron flores que olían mal o que no eran fragantes. Y entonces después, al llevarlo al Mictlantecutli, ahí realmente se volvió a lavar y ahora sí surgieron flores fragantes. Y a partir de eso es como empiezan las flores. Pero estas flores, bueno, esta es el surgimiento de la creación de las flores, es el mito de la creación de las flores que se refieren en dos códices, el códice Magliaveciano y el códice Borgia. Siguiente, por favor. Pero que esta otra percepción se puede hablar de que estas flores no son realmente las flores que encontramos en el mundo perteneciente a las plantas, sino una forma de alegoría hacia el crecimiento y la maduración de las mujeres para ya entrar en una etapa reproductiva y de procreación, y que puede hacer más bien referencia a la menstruación, encontrándose que algunos vocablos en algunas lenguas indígenas se refieren de la misma forma a flor como que a menstruación. Por otro lado, en el mito narrado en la historia de Tlaxcala, Xochiquetzal vivía resguardada en el paraíso florido de Tamuancha. Este concepto de paraíso florido, ¿no? De que donde están las flores se concibe lo precioso, lo bello, eh, refiere que ella fue raptada por Tezcatlipoca, quien la hechizó para convertirla en la diosa del bien querer. Entonces, bajo esto, bajo esta narrativa ella fue la primera mujer hechizada con fines amorosos y por consiguiente la patrona de este tipo de relaciones. Entonces ella está asociada a resguardar a las personas que tienen relaciones de tipo amorosas de índole ilegítima y entonces por ello ella oía confesiones de transgresores sexuales, pero al mismo tiempo enviaba a la gente las formaciones floridas, que es una forma de referirse a las enfermedades venéreas.
Por tanto, Xochitl y esta forma de concebir las flores, el mito de la creación de las flores, tiene que ver con lo femenino, con la menstruación. Siguiente, por favor. Sin embargo, también desde otros aspectos, las flores estaban limitadas y concebidas solo para los nobles, porque eran los únicos que podían permitirse jardines donde sembrar plantas que no tuvieran interés de alimenticio, sino más bien era para recreación, como aquellos árboles que pudieran tener flores. Y al mismo tiempo, tener flores, portar flores, era una forma de aludir a este paso de los niños a hombres una vez que entraban en la escuela o una vez que adquirían em, la madurez necesaria para enfrentarse a la guerra, para ser guerreros. Y solamente aquellos hombres nobles que iban a la guerra podían cargar flores. Y una de estas características era justamente la perforación del tabique nasal, que en otros códices se sinonimiza o se metaforiza como portar o usar flores. Entonces las flores no solamente hacían referencia a lo femenino, sino que también a un valor de masculinidad, nobleza y espiritualidad. No todo el mundo era capaz de portar flores, sino solo aquellos hombres que pertenecieran a un linaje noble, que hasta era penada con la muerte aquellos que no tuvieran permiso o utilizaran flores sin pertenecer a un linaje noble o guerrero. Y por ende, dentro de los sacrificios, aquellos que eran escogidos para ser sacrificados eran justamente guerreros nobles, porque era una forma de entregar la flor o el fruto a los dioses que permitía la continuidad de la vida. De ahí que las flores también em, tuvieran el lenguaje o fueran significados como agua rosada, que es la sangre, o que estuvieran dentro de los dibujos que implicaban los cuchillos de sacrificios. Y otra metáfora interesante es que los guerreros, la flor estaba, esta idea de guerreros muertos en la guerra, en guerras sagradas y usados o entregados como sacrificio, tenía que ver también con la naturaleza efímera de una flor que pasa de algo delicado y hermoso a marchitarse fácilmente. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que les decía, ¿no? También esta asociación a la fuerza, a la espiritualidad y en suma, pues las flores invocaban una constelación de conceptos que incluía canciones, el espíritu humano, las fuerzas vitales, que incluía la sangre, los corazones, el fuego y la ya mencionada fuerza y espiritualidad en Mesoamérica. Siguiente, por favor. Pero, bueno, eso es desde la cosmogonía y los usos que le hemos dado como sociedad, pero ¿qué es una flor? Y esto aquí ya es mi ámbito, ¿no? Yo les puedo decir que es una de las experiencias más interesantes observar una flor. La flor es una estructura reproductiva privativa de un grupo de plantas llamada angiospermas, que significan plantas que portan flores. No todas las plantas que vemos en el mundo tienen flores. Y una planta típica que enseñan en primaria o en la escuela o cosas así, está formada como una imagen de estructuras orgánicas que se agrupan y que se llaman verticilos. Normalmente tiene dos verticilos fértiles y dos verticilos vegetativos, de afuera hacia adentro, ¿no? El cáliz, la corola y luego lo que es el androceo, que es el conjunto de estambres, que es la parte masculina, y el conjunto de estructuras femeninas, que es el gineceo, en donde está el ovario y el estigma. Esta es una estructura tal cual que permite la formación de frutos y por tanto la formación de semillas. Siguiente, por favor. Entonces, si se piensa bien, tiene que ver con reproducción, tiene que ver con amor, tiene que ver eh, con intercambio genético, tiene que ver con muchas cosas, pero después de la narrativa que les he dado sobre los humanos, las flores también tienen mensajes para sus polinizadores, para otro tipo de organismos. Y entonces es lo que ha dado lugar a llamados síndromes de polinización, en donde ciertas características de las flores atraen o llaman a cierto tipo de organismo. Por ejemplo, aquellas flores blancas, grandes, que abren en la noche, eh, son normalmente flores polinizadas por murciélagos. En cambio, las flores amarillas, rojas o las inflorescencias amarillas o rojas, más bien son polinizadas por abejas, las cuales pueden ver en luz ultravioleta, como se ve en la imagen, esa que se ve azul,
Y si pueden ver en esa imagen, se ve como caminos, como este azul contrastante con el morado, así ven las abejas y encuentran los, ay, perdón, son los nectarios hacia la flor. Y esa imagen me gusta porque también hay flores que se pueden asociar a aves que más bien son más grandes, tubulares y que se adaptan muy bien a la forma de los picos de los aves, como demuestra esa flor. Siguiente, por favor. Entonces, también no solo se comunican para atraerlas, sino que también las engañan y es eh, un ejemplo muy agradable, divertido e interesante ver cómo algunas orquídeas han modificado la estructura floral de forma que parecen representantes femeninos de las avispas y de esta forma las avispas intentan copular con estas flores y más bien son engañadas y de esta forma se quedan con el polen y lo llevan a otra planta para llevar a cabo el efecto de polinización. Y de esta forma esta planta no pierde nada, no pierde polen, no invierte energía más que la avispa que quedó engañada para los fines reproductivos de la planta. Siguiente, por favor. Y pues finalmente quiero decirles que estoy de acuerdo pues es con esta concepción mesoamericana de que la flor representa belleza y les quiero compartir imágenes de flores que no son las el común o las que están decorando actualmente pues los puestos para comprar flores, sino que son flores pequeñas, flores que para estas fotografías tienen que ser tomadas con microscopía o por ejemplo de la peperomia, la planta que está en la maceta. Quiero que vean la imagen, que esa es una flor. Eso ahí chiquito que tiene, a la izquierda, por favor, tiene, ajá, tiene una bráctea que se llama bráctea floral. Tiene como dos antenitas que realmente son las anteras, que es la parte masculina, y la parte boluda atrás es la parte femenina. Entonces no todas las flores se ven como la flor típica. Algunas no tienen estos verticillos que son el cáliz y la corola, que realmente son los que nos llaman la atención a todos. Son los coloridos, son los olfativos, son los que a mucha gente les gusta, pero hay más tipo de flores en la naturaleza que obedecen a otras estrategias, a otras características. Y pues quiero que se queden con la idea de que las flores sí son belleza y que puede haber belleza en estructuras pequeñitas que esperan a personas que estén curiosas de ver y realmente acercarse a una planta y observarla a detenimiento. Porque podemos decir mucho con las flores, pero también las flores nos pueden decir mucho acerca de cómo lidian con el ambiente o cómo han conquistado las plantas tantos espacios en el mundo a partir pues de esta diversidad de sus flores. Y siguiente, por favor. Pues bueno, allí un pequeño resumen de cómo existen muchas familias de plantas que portan flores y bueno, para elegir los colores, los sabores y las flores, yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, me pareció súper interesante cómo las flores son un lenguaje, pero no es un lenguaje únicamente humano, ¿no? También ellas comunican para su reproducción y entonces me parece muy lindo también pensar como más allá de lo humano, ¿no? Cómo podemos comunicarnos. Eh, Estamos ya sobre tiempo. No sé si quieran ustedes hacerse entre ustedes alguna pregunta o también si quieren puedo yo hacer una pregunta o también podemos cerrar. No sé cómo están de tiempo. Ya son las 7:30. Y bueno, ajá, sí, adelante, Dulce. Pues ahora sí, por mí no hay problema, pero más que nada el espacio que ustedes tengan, porque si estamos muy justos, pues a lo mejor hacernos llegar las preguntas para ser respondidas. Ok, sí, entonces les hacemos llegar las preguntas. Por ahora tenemos aquí en el chat de Enrique Hidalgo que nos manda saludos desde Chiapas, pero igual les compartimos y pues también agradecer nuevamente a Lemi el espacio y también pues agradecerles a ustedes la gestión de este espacio académico y pues digamos como dar el avance de que pronto tendremos también otra sesión como parte del seminario alrededor de plantas pues psicoactivas, ¿no? Entonces estén atentas y atentos porque estaremos hablando también de eso, ¿no? Eh,
Muchas gracias a todas y a todos los que nos siguieron en Facebook. Seguimos entonces en contacto y pues ya, sería todo.